Listo, entonces vamos a leer la porción. Dice, de la higuera aprended la parábola. Mateo 24, 32 al 35. De la higuera aprended. Sí, Mateo 24, por favor, siléncialos a todos, Juan, se está filtrando. Listo. Mateo 24, 32 al 35. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La esperanza de todo cristiano es la segunda venida del Señor. La Biblia nos dice que somos aquellos que esperamos y amamos su manifestación. Tenemos la esperanza bienaventurada y esperamos la manifestación gloriosa del gran Dios y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Esperamos la gloria que será manifestada en nosotros. Esperamos la manifestación de los hijos de Dios, la liberación gloriosa de los hijos de Dios. Esperamos la redención del cuerpo. El Nuevo Testamento dice que esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo, el día cuando los santos juzgarán al mundo, cuando todos seremos transformados, cuando la muerte será derrotada para siempre junto con el pecado y entraremos en la presencia de Cristo como una virgen pura presentada a un novio. Anhelamos el día cuando estemos ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El día cuando Él aparezca y seremos como Él porque le veremos como Él es. Entonces el tema de la segunda venida del Señor está presente en el Nuevo Testamento. Y como hemos visto, es la realidad que todo cristiano espera. Al mirar hacia atrás, vemos la cruz donde nuestras almas fueron redimidas. Al mirar hacia adelante, al futuro, a la segunda venida, vemos cuando nuestros cuerpos serán redimidos y disfrutaremos entonces de nuestra salvación a plenitud. Como cristianos anhelamos el día cuando Jesús venga, porque es el día cuando Satanás será derrotado. Es el día cuando la maldición será removida. El día cuando los santos serán glorificados, Cristo será adorado, la creación será liberada y el pecado y la muerte serán eliminados. Tenemos grandes expectativas acerca de la segunda venida del Señor y creemos que es un acontecimiento real, que sucederá de manera tan histórica como sucedió su primera venida y tendrá un impacto amplio y glorioso. Y al pensar en el tema, podemos pensar en tantos pasajes de la Escritura, pero este que tenemos frente a nosotros en Mateo 24 es uno sin paralelo. Mateo 24 y 25 es el sermón que pronunció el Señor Jesús acerca de su segunda venida. Cuando el Señor quiso hablar de su segunda venida, estos son los términos que él usó para hablar de ella. Y encontramos aquí maravilla tras maravilla mientras oímos al Señor hablar a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Y les dice que este no es el fin, que Él regresará en gloria y poder para establecer su reino. Este sermón es llamado el discurso del Monte de los Olivos, porque fue pronunciado ahí. Y está registrado en Mateo, Marcos y Lucas debido a su gran importancia. Y vemos que el registro de Mateo es el que más detalle nos da del sermón. Y aprendemos muchas cosas maravillosas en este pasaje. Vamos a contextualizar. Si regresa ahí a Mateo capítulo 24, verso 3, Jesús se sienta con sus discípulos después de haber subido al Monte de los Olivos. Ha pasado todo el día en el templo hablando con los líderes religiosos y el pueblo. Y Jesús ha dicho su palabra final a los religiosos judíos.
como lo registra ahí el versículo 39 de Mateo 24. Dijo el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y con esas palabras introdujo su venida en gloria y en poder. Él introdujo su venida para traer el reino que fue prometido por los profetas. Y eso despertó el interés de los discípulos. Y cuando llegaron a la cima del monte de los olivos, ellos le preguntan a solas, ahí en el versículo 3, dinos. Vemos que ellos están expectantes. ¿Cuándo serán estas cosas y cuál señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos quieren más información acerca de su venida y de ese tiempo cuando Él reine como el Señor de señores y Rey de reyes. Quieren saber cuándo y quieren saber qué señales habrán. Ellos hacen dos preguntas, nótelo bien. ¿Cuándo será y qué señales habrá? Jesús responde esas preguntas, pero al revés de como ellos las presentaron. La segunda pregunta, él la responde entre los versículos 4 al 35, respecto a cuáles son las señales. Y la primera pregunta se refiere al cuándo serán. Y él comienza a responderla a partir del versículo 36, cuando dice, pero de ese día y aquella hora, ningún hombre sabe. Hago énfasis en eso. Y después procede a hablar de cuándo será. Estamos viendo aquí la sección cuando él responde a la pregunta de los discípulos, ¿qué señales habrán? ¿Qué debemos buscar como indicios de tu regreso en gloria? Entonces, en primer lugar, él le respondió a partir del versículo 4 y hasta el verso 14, describiendo algunas señales generales que ocurrirían inmediatamente antes de su segunda venida. Él llamó a esas señales en el versículo 8 dolores de parto. Son señales rápidas que vienen al fin de la edad del hombre, así como los dolores de parto llegan al fin de un embarazo y traen el nacimiento del reino. Él les dijo, deben buscar estas señales. Después, en el versículo 15, les dijo, hay una señal que indica el comienzo de los dolores de parto. ¿Cuál es esa señal? La abominación desoladora. Eso se refiere al momento cuando el anticristo pondrá un ídolo de él mismo en el templo, en el lugar santísimo de Jerusalén, y hará que el mundo lo adore. Esa es la abominación desoladora. Y esa abominación desoladora es lo que desencadena el resto de los eventos de lo que él llamó en el versículo 21 la gran tribulación. Entonces, ¿cuál es la señal de tu venida? Él dice, busquen la abominación desoladora y al verla, corran porque lo que sigue va a ser totalmente diferente de lo que el mundo jamás ha experimentado. Y él describió dolores de parto, las cosas intensas que vendrán rápidamente, que tendrán que suceder sobre la tierra hasta que llegue finalmente el reino. Si usted nota, él les dio señales generales, pero les dio una señal que da inicio a esas señales generales. Y después, en el versículo 29, le da una señal específica. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esa es la desintegración del universo. Y después aparece la señal. Mire la señal. Ellos querían una señal. Véanla, aquí está. Cuando veáis al Hijo del Hombre en los cielos, entonces todas las tribus de la tierra estarán llorando y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria.
Él enviará a sus ángeles y con gran sonido de una trompeta reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, de un fin del cielo al otro. Él les dice, ¿quieren una señal? Entonces, habrá dolores de parto que serán iniciados cuando vean la abominación desoladora. Y cuando acaben esos dolores de partos, viene la señal. ¿Cuál es? La señal es el Hijo del Hombre en el cielo. Todos los cuerpos celestes se habrán oscurecido. Esa es la oscuridad en el universo y aparece la señal del Hijo del Hombre en gloria refulgente en el cielo, viniendo para derrotar a los impíos, para congregar a los elegidos y establecer su reino. Eso, les dice Jesús, es lo que deben esperar. Habiéndole dicho esas cosas como indicadores, él sabe que en la mente de sus discípulos todavía tiene una pregunta. Cuando todas esas señales comiencen, ¿cuánto tiempo tardará? ¿Cuánto pasará para que el reino sea establecido? ¿Cuánto tiempo hasta que el Hijo del Hombre reine como el Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Cuánto durarán los dolores de parto? ¿Cuánto tiempo va a pasar desde la señal en el cielo hasta el reino en la tierra? Para resumir y actuar como una transición para la pregunta del cuándo, entonces Jesús les da esta parábola y su explicación en los versículos 32 al 35. Ahí tenemos esta parábola y es maravillosa. Entonces vamos a ver 4 elementos que se desarrollan en esta parábola. En primer lugar, tenemos una analogía sencilla. Versículo 32, dice el Señor, aprended una parábola de la higuera. Cuando su rama todavía está tierna y produce hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora recordemos que las parábolas fueron dadas con el propósito para aclarar la enseñanza para los discípulos. ¿Recuerdan que estudiamos que tuvieron un doble propósito las parábolas en nuestro estudio de Marcos? Las parábolas, cuando él no las explicó, escondieron la verdad. Pero cuando él las explicó, iluminaron, aclararon la verdad. Cuando Jesús dio una parábola a la multitud o a los líderes religiosos y no la explicó, eso se convirtió en un acertijo para ellos, ocultó la verdad. Pero cuando él la dio a los discípulos y se la explicó, la parábola fue una ilustración que aclaró las cosas. Él dice, la razón por la que hablo en parábolas es para esconder cosas, entre comillas, de los sabios y de los prudentes de este mundo y darlas a conocer a los que son como niños. Entonces Jesús habla a los discípulos y les explica lo que él quiere decir exactamente con esta parábola para que para ellos sea una aclaración, una ilustración viviente. Él pretende hacer la verdad muy clara. Cuando entiende que las parábolas para los discípulos fueron para que entendieran, no para confundirlos, entenderá algo muy importante de las parábolas, que no son difíciles de entender, no son complicadas, son simplemente analogías para ilustrar la verdad. Usted no tiene que haber ido al seminario, no tiene que tener una Biblia de estudio, no tiene que consultar una tabla dispensacional para poderla entender. Podemos ponernos ahí al nivel de los discípulos y entender tanto como ellos entendieron y aceptar y entender lo simple de esta parábola, que es una analogía sencilla. Necesito decir eso porque esta parábola en particular se ha usado para expresar conceptos alegóricos en lugar de conceptos analógicos. En lugar de ser una ilustración de algo, se vuelve una alegoría. Y a menos que entienda los secretos que están ahí, ni siquiera puede entender lo que significa. Hermanos, entre nosotros rechazamos la práctica
que solo complica las cosas al alegorizar una parábola. La parábola fue para aclarar las cosas. Y ahí lo que tenemos aquí es una analogía de una higuera. Lo que los discípulos entendieron fácilmente porque habían higueras por todas partes a su alrededor. De hecho, si usted mira ese mismo día en la mañana, según Mateo 21, en los versículos 18 al 22, Mateo 21, 18 al 22, Jesús usó una higuera para darles una lección. ¿Se acuerdan? Encontró una higuera con muchas hojas y sin fruto, y allí la usó para enseñarles acerca de la esterilidad y les enseñó acerca de la oración. Si usted mira, anote estas citas. Los maestros judíos del Antiguo Testamento usaron la higuera para enseñar conceptos. Está presente ahí en Jueces, capítulo 9, versículos 10 y 11. Jueces 9, 10 y 11. En Oseas, capítulo 9, versículo 10. Oseas 9, 10. En Jeremías 24, 2. En Joel 1, versículos 6 y 7. Y al final, en el libro de Apocalipsis, también se usa una higuera para expresar cómo caen las naciones como higos maduros. Entonces, este concepto de la higuera se usó para ilustrar. Y el Señor simplemente hace eso aquí, al igual que lo hizo al principio del día cuando maldijo una higuera. Entonces, apoyarse, usar una higuera como una ilustración fue algo común y nuestro Señor quiere que ellos entiendan lo que Él dice. Esta palabra, aprender, cuando Él dice aprendan una parábola, en otras palabras, no solo escuchen, sino entiendan el mensaje. Y Él usa la palabra que significa aprender genuina o verdaderamente de tal manera que da lugar a un hábito. Es aprender algo profundamente, minuciosamente. Es usado inclusive para expresar la idea de adquirir un hábito. Les dice, entiendan el mensaje. Pablo usa el mismo verbo ahí en Filipenses 4:11, donde él dice que él ha aprendido a tener contentamiento cualquiera sea su situación. Él aprendió esto profundamente. Él no solo escuchó algo, sino que fue un conocimiento verdadero, habitual. Y esa es la esencia de lo que Jesús está diciendo aquí. Quiero que entiendan esto, no quiero que lo olviden, quiero que lo entiendan claramente. Y aquí está lo que quiero que aprendan. Es esta parábola de la higuera, la analogía de la higuera. Es el mensaje o lección que surge a partir de esta ilustración simple. Y aquí está la historia. Cuando su rama todavía es tierna y produce hojas, ustedes saben que el verano está cerca. No hay lugar a malentendidos. Cuando ve una higuera produciendo hojas, sabe que el verano se acerca. ¿Qué significa eso? Se refiere al tiempo. ¿Es el tiempo para el fruto y para la cosecha? En otras palabras, cuando el árbol florece es primavera, ¿verdad? Realmente no es muy complejo. ¿Qué quiere decir cuando la rama todavía está tierna? En esa época del año, cuando la savia comienza a fluir por esas ramas, se hinchan, se ponen tiernas y conforme la vida empieza a expulsar, a dar lugar a la rama, hojas, esa rama está muy tierna y es necesario darle cuidado a ese árbol, particularmente durante ese periodo de tiempo. A eso se refiere el Señor. La primavera significa que el verano se acerca y el verano era el tiempo de la cosecha. Y cuando el Señor en el Evangelio de Mateo, quiero que tengamos eso claro,
Cuando el Señor en el Evangelio de Mateo habla de cosecha, habla del tiempo cuando Él viene para separar lo bueno de lo malo. La cosecha es un símbolo de juicio, de la venida del Señor para separar lo bueno de lo malo. Así, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 11, ahí en su mensaje, Juan Bautista dijo que Él bautizó con agua para arrepentimiento. Y dijo, pero el que viene después de mí, refiriéndose a Cristo, es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de desatar. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y el fuego que tiene en mente Juan es el fuego del juicio. Versículo 10 de Mateo 3. Si usted mira, es el tipo de fuego de juicio cuando un árbol que no tiene fruto es cortado y echado al fuego. Y ahí, más adelante en el versículo 12, dijo Juan, su aventador está en su mano y él limpiará su era. Los judíos usaban un aventador para aventar el trigo al aire y la cizaña simplemente se iba con el viento y el grano caía a tierra otra vez. Es una imagen del Señor separando lo bueno de lo malo y va a quemar la cizaña con fuego que no se aparta. En otras palabras, aquí Juan Bautista ve una cosecha y él ve la cosecha como el tiempo en el que Dios separa lo bueno de lo malo, quema lo malo y se queda con lo bueno y lo lleva al granero, por así decirlo, el granero de su propio reino. Es lo mismo que usted va a encontrar, tome nota, no lo voy a explicar, Mateo capítulo 9, versículo 36, en Mateo capítulo 13, 30 y más adelante los versículos 36 al 43. Lo que el Señor está diciendo aquí es muy simple, es una analogía sencilla. Cuando vean las hojas saliendo de la higuera, saben que el verano se acerca y pronto habrá cosecha. Ellos, los discípulos, al escuchar esto, sabrían que la cosecha se refiere a la segunda venida, la venida del juicio de Dios. Fácilmente entendieron la intención de lo que el Señor está diciendo. Entonces, esta analogía sencilla nos lleva en segundo lugar a una aplicación inequívoca. Versículo 33. Así también ustedes, dice el Señor, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a la puerta. Cuando Él dice, así también ustedes, Él une la parábola o la analogía y la aplicación. Cuando vean todas estas cosas y alguien dice, ¿cuáles son todas estas cosas? La respuesta es todas estas cosas. ¿Cuáles? Las que están antes, las cosas que Jesús acaba de hablar. ¿Cuáles son todas estas cosas? Los dolores de parto, descritos ahí en el versículo 4 hasta el versículo 14. La abominación desoladora, presente en el versículo 15. Y la necesidad de huir debido a la gran tribulación que está entre los versículos 16 hasta el 28. Entonces, los dolores de parto se constituyen en la señal del comienzo. Da inicio a las calamidades que vienen sobre la tierra. También está presente la confusión de aquellos que dicen, aquí está el Mesías. No, está allá. Y también la corrupción pecaminosa como un cadáver que va a ser consumido por las aves. Y después, ¿qué tenemos? La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Conforme el cielo se oscurece, el Hijo del Hombre aparece en toda su gloria. Todas estas cosas, dice Jesús, cuando vean todas estas cosas, es como el árbol que está produciendo hojas y saben que está cerca. Y alguien dice, ¿qué es lo que está cerca? ¿Acaso Jesús nos dice? Sí, Él lo hace. Lo que pasa es que Mateo no lo registró, pero si usted va a Lucas,
capítulo 21, verso 31, él dijo: cuando vean que estas cosas suceden, sepan que el reino de Dios está cerca. Entonces, si quiere colocar ahí, en ese versículo ahí en su Biblia, en Mateo 24, coloque que se refiere al reino de Dios, el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese establecimiento del reino marca el fin del día del hombre y da el comienzo al día de Dios. Sepan que el reino está cerca. El reino milenial que está descrito en Apocalipsis 20, 4 y 5. Es lo que está presente aquí, cuando el Señor reina con sus santos redimidos durante 1000 años sobre la tierra y Satanás es atado. Es el reino glorioso prometido a Israel cuando Israel regresa a su tierra. Israel será preservada de todos sus enemigos y ellos serán siervos del Altísimo. Es el tiempo cuando 10 gentiles se aferrarán a la capa de un judío y él los llevará para que conozcan al Dios verdadero. Es el tiempo prometido por los profetas de la antigüedad. Es ese gran reino. Lo que está diciendo Jesús aquí es que cuando vean todas estas cosas, cuando vean los dolores de parto y todas estas señales y la señal definitiva del Hijo del Hombre en el cielo, sepan que está cerca. Tan cerca que está tocando a la puerta. Esa es la metáfora que usa. Ese marca el final mismo. Y después, en el versículo 34, él añade una aplicación inequívoca. ¿Qué dice el Señor? De cierto os digo. Esas palabras son para enfatizar la importancia, la veracidad de la afirmación. De cierto os digo, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Entonces, inmediatamente viene una pregunta. ¿A qué se refiere o a cuál generación está hablando? ¿De cuál generación habla el Señor? ¿Cuál es la generación que no va a pasar? Y quiero que sepa que pasar ahí significa morir, llegar al fin. La generación no llegará a un fin hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Pero la pregunta de nuevo, ¿qué generación? Y aquí tenemos muchas respuestas diferentes. Y vamos a filtrarlas hasta llegar a la que creemos es la respuesta correcta. Entonces, aquí hay algunas opciones. Algunos sugieren que esta palabra generación se refiere directamente a los discípulos. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciéndoles es, ustedes no morirán antes de la segunda venida. Pero usted dice, eso es incorrecto. Se equivocó. Y estas personas que mantienen esta posición, dice que Jesús estaba equivocado. Que fue un buen intento de Jesús por adivinar, pero que estuvo equivocado. Y ellos dicen, no es de sorprenderse que se equivoque porque incluso Jesús admitió en Marcos 13:32 que el día y la hora nadie lo conoce, ni siquiera el Hijo del Hombre. Aquí ellos dicen que Jesús confesó su propia ignorancia. Ahora quiero que sepamos que Jesús efectivamente ahí, en ese momento de su encarnación, él dijo que no lo sabía. Y él, como Dios, escogió no tener ese conocimiento. Pero una cosa es escoger no tener ese conocimiento y otra cosa es propagar algo que no es verdad. Y Jesús, en su encarnación, pudo restringir su conocimiento, pero él nunca perdió su conexión con la verdad. Esa postura es inaceptable. Y piensen esto, si Jesús estuvo equivocado en eso, ¿en qué más se equivocó entonces? Y nosotros rechazamos esa postura totalmente. No hay razón para que Jesús con la palabra generación se refiera a ese pequeño grupo de discípulos. Porque si eso es lo que él quiso decir, él pudo haberles dicho, ustedes no pasarán hasta que estas cosas sean cumplidas. Postura número 2.
dice que se refiere a los discípulos, pero que de lo que él está hablando aquí, de lo que habla Jesús, tendría el cumplimiento cuando fue destruida Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En otras palabras, estos amigos dicen que todo este capítulo se refiere al año 70 después de Cristo y que no se refiere a la segunda venida. Y por cierto, esta es una postura popular y muchos comentarios va a encontrar usted esta postura, que esto solo se refiere a la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Y que Jesús está diciendo, ustedes van a estar ahí, esta generación en este momento, ustedes discípulos y la gente de su época va a estar allí cuando sea destruida Jerusalén. Esa también es una postura inaceptable porque no podemos confundir la destrucción de Jerusalén a mano de los romanos en el 70 después de Cristo, no podemos confundirla con la segunda venida de Jesucristo. Y note que los discípulos no le preguntaron acerca de la venida de los romanos, le preguntaron acerca de la venida de Cristo. Ahí está en el versículo 3. ¿Qué señal habrá de tu venida? No de la venida de los romanos, ¿lo ve? Y cuando él respondió su pregunta. Y la pregunta estaba relacionada con su venida. No hay forma en la que usted pueda encajar todos estos acontecimientos en el 70 después de Cristo. Nunca antes del año 70 después de Cristo se oscureció el sol. Nunca la luna dejó de dar su luz, ni las estrellas cayeron del cielo, y el Hijo del Hombre no apareció en el cielo para reunir a los escogidos de los cuatro rincones de la tierra. Nunca antes del 70 después de Cristo, las tribus hicieron lamentación, todas las tribus de la tierra hicieron lamentación por él. No hay manera en que eso sea posible. La tercera postura dice que esa generación se refiere a la raza judía. Dice que cuando esta generación se refiere a la raza, al pueblo, y efectivamente el Señor usó esa palabra para referirse a los judíos. Es como si Jesús dijera que este pueblo judío no morirá hasta que esas cosas se cumplan. En otras palabras, que Jesús estaba prediciendo la supervivencia y continuidad de la raza judía hasta la segunda venida. Y eso es verdad. Los judíos van a estar presentes cuando el Señor venga por segunda vez. Pero de nuevo, esa no es una buena interpretación aquí por un par de razones. Razón número 1 es que él no dice Israel. Y si el Señor estuviera hablando de Israel, me parecería que al decir eso, se estaría refiriendo de una forma poco comedida a su pueblo, al pueblo del pacto, al llamarlos esta generación en lugar de decir mi pueblo. Yo creo que él hubiera dicho, mi pueblo no pasará hasta que estas cosas sean cumplidas. Llamarlos esta generación parece más bien una forma indiferente de hablar del pueblo del pacto. Incluso, ¿por qué molestarse en decir que van a sobrevivir hasta el reino cuando ni siquiera esa fue una pregunta en la mente de los discípulos, verdad? Los discípulos sabían y creían en la supervivencia de Israel porque creían que Dios había hecho un pacto eterno con ellos, ¿verdad? Ellos creían que Dios cumpliría su pacto. Ni siquiera estaban preguntando si Israel estaría presente. Eso no está en su mente. Ellos solo quieren saber cuándo Él va a venir. Cuarta postura. Dicen que esta generación se refiere a las personas que rechazan a Dios y a Cristo. En otras palabras, Jesús dice, los que me rechazaron a mí, el tipo de personas con las que he estado hablando todo el día en el templo, que odian lo que yo represento, los religiosos, farsantes que odian a Dios, que rechazan a Cristo, van a existir hasta la segunda venida. Ellos dicen que se refiere a esto. Dicen que
Esa palabra se refiere a la generación mala existiendo hasta que Jesús venga. Así que los discípulos no deben esperar que las cosas mejoren, porque siempre habrá esa clase de personas miserables que aborrecen a Dios y rechazan a Cristo presentes en la raza judía y que estarán ahí hasta la segunda venida. Y de nuevo, esta es una postura posible, pero es muy vaga y no es consistente con el contexto ni con el punto que está en los corazones y mente de los apóstoles. A ellos no les preocupa si la gente mala va a estar presente hasta la segunda venida. Ellos les preocupa cuándo va a pasar y cuáles son las señales. Hay una quinta postura y esta es que la higuera es Israel. Y por cierto, eso no dice tampoco la escritura. Aquí tenemos una ilustración a partir de una higuera. Si alguien dice que la higuera es Israel, Jesús nunca dijo eso. Y usted, al decir eso, no entiende que es una analogía y lo convierte en una alegoría. Y tiene además que decirnos a qué se refieren los demás elementos de la alegoría. Si decimos que la higuera es Israel cuando produce sus hojas, he oído que algunos dicen que se refiere al establecimiento del Estado de Israel en 1948. Esa es una postura bastante popular. Esa fue la postura del video que les estuve mandando. Y cuando Israel, dicen ellos, se convierta en Estado, ahora piense algo. En primer lugar, Jesús no dijo, y piense, ¿por qué Jesús habría de referirse a 1948 cuando los discípulos no estaban pensando en ese futuro tan lejano? Recuerde que Jesús está ilustrando para ellos lo que les ha estado enseñando. Él trata de aclarar lo que les ha enseñado. Él no trata de decirles que es algo tan oscuro que nunca se entenderá hasta 1948. ¿Cómo podemos concluir que la vida que está brotando de la higuera, empujando las hojas, sea en el establecimiento del Estado de Israel? Ciertamente, si estamos pensando así, si lo usáramos de esta manera, Jesús habría tenido que ver que el árbol, si se refiriera a Israel al producir hojas, sería vida entrando a Israel, ¿verdad? Y sería vida espiritual, no física. Y aquí hay una gran verdad. Hoy en día, Israel es una nación secular que se ha apartado de Dios y de la Biblia. Es una de las naciones más seculares sobre la faz de la tierra. Entonces, no es una buena alegoría del avivamiento espiritual de Israel. Ahora, ¿por qué el Señor hablaría del establecimiento de Israel como Estado, como si eso fuera parte de vida espiritual sobre la nación? Esa también es una postura inaceptable y llena de imaginación. Entonces, ¿qué nos queda? Pues lo que es claro a partir del texto, hermano, lo que él estaba diciendo. ¿Qué dijo? Cuando la rama está tierna y produce hojas, sepan que el juicio se acerca. Así que cuando vean todas estas cosas, ¿a qué se refiere el Señor? A las hojas. ¿Y qué es lo que analógicamente representan las hojas? Los dolores de parto, las señales en el cielo, las señales que vienen con eso. Todas estas cosas que él ha estado describiendo a lo largo del capítulo entero. Cuando vean las hojas, cuando vean estas cosas, ustedes pueden saber que el juicio está cerca. Y esta generación, ¿qué generación? Esta, que acompaña la palabra generación, tiene que referirse a las personas que ven todas estas cosas. En otras palabras, esta generación que ve todas estas cosas no morirá, no terminará hasta que todo sea cumplido. En otras palabras, lo que eso está diciendo, si ustedes se preguntan, queridos discípulos, ¿cuánto va a tardar eso?
Él les dice, a partir del momento en que la generación vea la señal o la abominación desoladora y comience a ver el cumplimiento de los dolores del parto y la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿cuánto va a tardar eso? Lo que él está diciendo es que la generación que vea todas estas cosas no morirá hasta que todo sea cumplido. Él enfatiza entonces a partir del concepto de la producción de las hojas. Cuando vean las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Ese es el punto. El punto es la idea de los dolores de parto. Los dolores de parto vienen rápidamente, al final, apenas antes del nacimiento. Si ven la hoja, sabe que van a estar vivos en el verano. Si ven los dolores de parto, sabe que van a estar vivos en el nacimiento del reino. Palabras sencillas. Lo que Jesús está diciendo es que la generación que esté viva, la generación que vea estas cosas, la generación que experimente los fenómenos de señales y maravillas en el tiempo final, no morirá hasta que todas estas cosas sean cumplidas. En otras palabras, cuando vengan los dolores de parto después de la abominación desoladora, esto vendrá rápido. Y entendemos que la Biblia enseña que será en un periodo de 7 años llamado el tiempo de la aflicción de Jacob. Pero este periodo de tribulación, la tribulación total, la gran tribulación, ¿cuánto durará? 3 años y medio, 1260 días, 42 meses. Eso es lo que usted lee una y otra vez en Daniel y en el Apocalipsis. Es un periodo de tiempo muy intenso, condensado, y la generación que viva cuando comience a ver todas estas señales estará viva cuando terminen, porque solamente durará un poco más de 3 años y medio. Eso es lo que Jesús está tratando de decir. Ahora, en Mateo 24:15, por ejemplo, él les dice, cuando vean la abominación desoladora, en el versículo 16, él les dice, entonces corran. Y él les dice, corran, y les da la razón en el versículo 21, porque una gran tribulación viene sobre la tierra. Salgan de ahí lo más rápido que puedan. Y el punto es que va a venir rápidamente y de una manera furiosa. Y va a ser terminado por la señal del Hijo del Hombre en el cielo, porque dice en el versículo 29, inmediatamente después de ese periodo de 3 años y medio, el cielo comienza a caer y el Hijo del Hombre aparece y él está listo para establecer su reino. Y él simplemente resume eso de una manera muy preciosa. Lo que Jesús dice es que aquellos que vean las señales verán el fin. ¿Lo entendemos? Esa es la explicación más simple que creo que armoniza completamente con el pasaje. Cualquier otra cosa no es clara, no es consistente, no es coherente con el contexto. Y cualquier otra cosa no trata de manera apropiada con el texto griego. Entonces, cuando miramos el texto en el griego, eso queda completamente cubierto. Ahora, quiero hacer esta pregunta. ¿Quién es esta generación? ¿Qué generación estará viva entonces? ¿Qué generación estará viva para ver estas señales? Entre los cristianos tenemos 2 puntos. Algunos dicen que la iglesia estará ahí. Y esa es la que llamamos la postura post-tribulacional. En otras palabras, seremos sacados del mundo después de la tribulación. Veremos todas estas cosas, las viviremos, algunos de nosotros seremos asesinados en el proceso, pero aún así iremos al cielo. Algunos de nosotros sobrevivirán, pero pasaremos por la gran tribulación y seremos raptados al final de la tribulación. Y subiremos, nos encontraremos con el Señor en el aire y bajaremos de una vez para entrar en el reino.
Es como una especie de sube y baja, muy rápido, es como montarse en la montaña rusa. Hay otro grupo de hermanos que creen en un rapto pretribulacional. Eso es antes de que todo esto ocurra. Creen que somos sacados y pasamos, mientras que está la tribulación aquí en la tierra, nosotros estamos en el cielo con el Señor y regresamos al final de estos 7 años. Le voy a dar algunas razones por las cuales la Biblia enseña que no estaremos en la tribulación. No seremos esa generación. Nosotros somos la iglesia redimida. Algunos de los que me están escuchando, que tal vez no conocen al Señor, no se irán en el rapto y serán esa generación que verá todas estas cosas. Y dependiendo de si son salvos o no, o cuánto conocen de la Biblia, van a saber que todo lo que está pasando no terminará hasta que ellos estén vivos. Pero la iglesia, creo yo, no estará allí. La iglesia será sacada. Seremos sacados y le voy a dar algunas razones. Las daré rápidamente y no entraré en muchas explicaciones. Razón número 1, la iglesia en el libro de Apocalipsis aparece en los capítulos 2 y 3. De hecho, la iglesia es el tema del capítulo 2 y del capítulo 3. Y nuestro Señor le habla a la iglesia, purifica a la iglesia, escribe cartas a la iglesia y da mensajes a la iglesia. Cuando acaba esta sección, al final del capítulo 3, Él presenta la figura de estar tocando a la puerta esperando entrar. Y en los capítulos 4 y 5, usted note que la iglesia está en el cielo. En el capítulo 6, la tribulación comienza en la tierra. Y entre los capítulos 6 y hasta el 18, en la historia entera de la tribulación, no se menciona a la iglesia. Ni siquiera se menciona una iglesia local. O tampoco dice cómo la iglesia debe actuar. La palabra iglesia no está ahí. Y la ausencia de la iglesia me parece algo importante, especialmente cuando la iglesia estuvo en la tierra en el capítulo 2 y en el capítulo 3 y está en el cielo en el capítulo 4 y el capítulo 5. Otra razón es que hay una ausencia absoluta de literatura en el Nuevo Testamento que instruya a la iglesia acerca de cómo debe soportar la tribulación. La iglesia no es mencionada en Mateo 24. La iglesia está constituida por un grupo excepcional de personas que tiene un periodo desde Pentecostés hasta el rapto, que es de lo que estamos hablando. En un sentido más grande, todos somos parte del pueblo redimido de Dios, ¿verdad? Pero la iglesia como tal no se menciona en Mateo 24 y no hay advertencias dadas a la iglesia acerca de la tribulación y cómo enfrentarla y cómo vivir en medio de ella, cómo enfrentar al anticristo y cómo debe hacer la iglesia y otras cosas. De hecho, si usted nota en esa porción de Apocalipsis entre el 6 y el 18, la única iglesia que usted encuentra es la iglesia llamada la ramera, Babilonia, la prostituta, la iglesia falsa que será destruida. En tercer lugar, el rapto me parece algo sin sentido. El rapto es descrito en 1 Tesalonicenses 4, ya lo vimos, y es el periodo donde seremos arrebatados para estar con el Señor en el aire y de esa manera reunirnos con Él para siempre. Y no tiene sentido si el rapto va a ser antes de la segunda venida, al final de la tribulación. ¿Para qué molestarse el Señor en llevarnos a las nubes para luego bajar con nosotros inmediatamente después? Si Él viene a la tierra con sus santos a reinar y gobernar, ¿por qué simplemente no desciende y nos vamos con Él a reinar? ¿Cuánto tiempo le tomaría a Él venir de arriba a abajo? ¿Cuál sería el punto?
esa postura del rapto al final de la tribulación elimina la necesidad del rapto. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué Pablo hace tanto énfasis en el rapto? Si solo es eso, es subir y bajar en un momento rápido. Le voy a hacer otra pregunta. Si todos los creyentes son arrebatados en la segunda venida, cuando Él venga por segunda vez a la tierra, si todos somos arrebatados, ¿quién queda en la tierra vivo para poblar el reino? En otras palabras, cuando el Señor venga, la Biblia dice que Él va a destruir a todos los impíos. Él va a destruir a los impíos. Y si además Él y si además Él desciende y arrebata a todos los redimidos y los no redimidos son destruidos, ¿quién queda en la tierra para poblar el reino? No queda nadie, exceptuando seres espiritualmente glorificados. Y la Biblia enseña que nacerán hijos durante el reino. ¿Quién va a tener esos niños? Tienen que haber personas. Tiene que haber personas entrando en él porque van a producir una generación entera, van a producir una población, muchos de los cuales ni siquiera van a creer y van a comenzar la última rebelión. Eso está escrito en Apocalipsis, ¿lo recuerdan? Entonces, alguien tiene que estar vivo, pero si el rapto ocurre al tiempo con la segunda venida, todos los redimidos salen y los no redimidos son destruidos y nadie queda para poblar el reino. Quiero darle un par de pasajes que son importantes acerca de eso. Apocalipsis 3:10 quizás sea el más importante. Le dice el Señor a esta iglesia, porque has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, has obedecido la palabra de Dios, el evangelio, también te guardaré afuera. Esa creo es una mejor traducción. Mantenerte afuera de la hora de prueba o de tentación. Y él no está hablando de una prueba que viene a la iglesia de Filadelfia como un asunto local, sino que mire lo que dice ahí el versículo, te mantendré fuera de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo para probar a aquellos que moran sobre la tierra. Creo que esa es una promesa para aquellos que han guardado la palabra de Dios por la fe en Jesucristo, que serán rescatados de ese periodo de tiempo. Y literalmente esa palabra en griego, troek, significa un estado de existencia continua fuera. No es que seremos sacados a la mitad, como algunos que tienen la postura medio tribulacional. No es que seamos guardados en la tribulación y mantenidos protegidos en ella. Es que seremos mantenidos en una condición afuera de ella. Otra palabra ahí en el griego que se refiere a existir dentro de, pero no es la que está aquí. La que está aquí es existir afuera de, ser mantenido fuera. Creo que seremos mantenidos fuera de la tribulación. Otro versículo, en Juan 14:3, Jesús dice que Él va a preparar un lugar para nosotros, para que yo regrese y los reciba y los tome a mí mismo para que estén conmigo, ¿verdad? Para que donde yo estoy, ustedes también estén. El punto es que lo que Jesús dice, yo estoy preparando un lugar para ustedes y ese lugar no puede ser aquí abajo, ¿verdad? No es en esta tierra. Él está preparando un lugar en la casa de su Padre, ahí arriba. Y él dice, voy a regresar y los voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Lo que eso nos dice es que Él no va a bajar aquí para estar donde estamos. Él nos va a llevar a donde Él está. Y si usted cree en un rapto al final de la tribulación, Él simplemente nos ha llevado a la mitad, nos coloca de regreso y venimos donde estamos. ¿Lo entiende? El punto de Juan 14 es que Él está preparando un lugar para que nosotros estemos donde Él esté. Y ahí es a donde vamos en el rapto. Y permanecemos ahí, mientras que en la tierra hay gran tribulación.
Cuando acabe la gran tribulación en la tierra, entonces nosotros regresamos para el establecimiento de la gloria del reino y todo lo que Dios nos promete. Y hay muchas otras razones. Yo creo que la naturaleza de la iglesia es única. Creo que la iglesia nació en Pentecostés. No existió la iglesia antes de Pentecostés. Y en el rapto hay un sentido en el que esa parte de la comunidad redimida de Dios está autocontenida y ser sacada de la tierra. El tiempo de la tribulación, esta es otra razón por la que creo que no vamos a estar aquí mientras la tribulación. El tiempo de la tribulación es llamado el tiempo de la aflicción de Jacob. Este es un tiempo particular para Israel, en el que Dios regresa para tratar con ellos. Si usted mira en Romanos 11, Pablo dice que Israel fue cortado para que la iglesia fuera injertada. Pero él le hace una advertencia: no se enorgullezcan demasiado, porque tiempo vendrá cuando ustedes serán cortados e Israel será otra vez injertada. Creo que Dios va a tratar, lo va a injertar de nuevo para tratar con Israel. Y esa es la 70ª semana de Daniel. Piensen esto, no estuvimos en las primeras 69, ¿por qué vamos a estar en la 70ª? Es un tiempo para que Dios trate con Israel. La distinción entre Israel y la naturaleza de la iglesia creo que es lo que nos separa. Y no estará la iglesia en ese periodo de tiempo. No estaremos en él. Ahora, piense. ¿Alguna vez ha pensado en el hecho de que Pablo les escribió a los tesalonicenses que estaban todos enojados porque algunos cristianos habían muerto y pensaban que se habían perdido el rapto? Pensaban que se habían perdido la segunda venida al morir. Y Pablo les escribe: no se entristezcan por las personas que duermen. No se entristezcan porque cuando el rapto venga, ustedes no irán primero, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? Los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Entonces, como puede ver, los hermanos en Tesalónica estaban preocupados. Ellos estaban pensando: oh, esos queridos hermanos que han muerto se van a perder el rapto. ¿Qué les dice Pablo? No, no lo van a perder. Pero miren, si la iglesia está esperando la tribulación y no el rapto, ellos habrían estado tristes por estar vivos. El problema sería el contrario. Ellos habrían dicho: qué suerte la que tuvieron estos queridos hermanos que ya murieron, que ya están con el Señor, pero nosotros pasaremos por la tribulación. ¿Se da cuenta? Como puede ver, ellos estaban esperando algo que era gozoso y se sentían mal porque las personas que murieron se lo iban a perder, lo cual nos demuestra que los hermanos en Tesalónica no estaban esperando al anticristo, estaban esperando a Cristo. No esperaban la tribulación, esperaban la gloria. Y eso es coherente con la esperanza cristiana. La esperanza bienaventurada no está esperando al anticristo, ¿verdad? ¿Será que nosotros estamos esperando la manifestación gloriosa del anticristo? No, estamos esperando a Cristo. Bueno, hermanos, esas son algunas razones. En el rapto, quiero que se dé cuenta que la iglesia se une a Cristo en el aire. En la segunda venida, Cristo regresa a la tierra con la iglesia. En el rapto, el monte de los olivos no es tocado. En la segunda venida, el monte de los olivos se parte en dos. En el rapto, los santos vivos son llevados. En la segunda venida, ningún santo es llevado. En el rapto, el mundo no es juzgado y el pecado empeora. Y en la segunda venida, el pecado es juzgado y el mundo mejora. En el rapto, el cuerpo va al cielo. En la segunda venida, el creyente con su cuerpo viene a la tierra. El rapto es inminente. Podría suceder en cualquier momento, no tiene una señal, no hay un tiempo. La segunda venida tiene señales muy distintivas, ¿verdad? Y el rapto solo tiene que ver con los salvos
y la segunda venida tiene que ver con los salvos y los no salvos. Todo esto para decirles que el rapto y la segunda venida son dos momentos diferentes y están separados por un lapso de tiempo entre ellos. Entonces, esta generación se refiere a las personas que están vivas en ese tiempo, que no fueron llevadas en el rapto porque no conocían al Señor como Salvador, y estarán formada esa generación por judíos y gentiles. Pero durante el tiempo de la tribulación, ¿qué sucede? Dios toma 144,000 judíos, según Apocalipsis 7, y dan testimonio por todo el mundo. Judíos son salvados de tal manera que ni siquiera pueden ser contados. Y tiene un grupo redimido y un grupo no redimido. Y ese grupo no redimido y redimido de judíos y gentiles que no se habrán ido al cielo en el rapto debido a que fueron salvos después o nunca han sido salvos. Ellos son la generación que verá estas cosas cumplirse delante de sus ojos. Y cuando comiencen a ver que se empiezan a cumplir, ellos no van a morir hasta que todas esas cosas sean cumplidas. Simplemente eso es lo que Jesús está diciendo. En tercer lugar, vemos una alteración sin precedentes. Ya estoy terminando, regáleme en 5 minutos. Concluyamos con el versículo 35. Entonces vimos una analogía sencilla, una aplicación, una analogía sencilla, una aplicación inequívoca y tercero, una alteración sin precedentes. Verso 35, el cielo y la tierra pasarán. Detengámonos ahí. Esa es una afirmación clara, punto y aparte. Es una afirmación tremenda. El cielo y la tierra pasarán. Usted ve la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ha visto el colapso de los cuerpos celestes, todo está moviéndose hacia el caos y de regreso en el versículo 22, Dios va a cortar las horas de luz durante el día. El calendario va a enloquecer, las mareas enloquecerán y el resumen de todo esto está en el versículo 35. El cielo y la tierra llegarán a su fin. Como conocemos al cielo y la tierra terminarán, la tierra que conocemos cesará. De manera exacta, todo lo que eso incluye es muy, muy difícil de entender para nosotros. Claro, podemos leer de eso en Apocalipsis y muchas cosas que describió Isaías y otros profetas. Sabemos que el cielo y la tierra van a pasar como lo conocemos y en su lugar vendrá una nueva creación. Y finalmente, ¿qué dijo Jesús? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Esa es la autoridad incambiable de la palabra de Dios. Y él cierra esta parábola con esa autoridad incambiable. Mi palabra no pasará. Él lo dijo en Lucas 16:17, el cielo y la tierra pasarán, y es más fácil que pasen el cielo y la tierra que una jota o una tilde de la ley pasen. En Mateo 5:18 dice que no pasarán hasta que todo esto se haya cumplido. En Juan 10:35 Jesús dijo, la escritura no puede ser quebrantada. Y si creemos la palabra de Dios, creemos que esto va a pasar. Y la pregunta que les hago en esta mañana es, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para ser arrebatados por el Señor, para estar en su presencia? Quiero que pensemos aquí por un momento, hermanos. El rapto puede ser en cualquier momento. El día y la hora nadie lo sabe. No se dejen engañar. Por más títulos que tenga el hermano que esté enseñando día y hora, que le ponga fecha al rapto, no lo crean. Vean el acto circense y ridículo de esos hermanos que estaban no sé cuántos días ayunando y esperando porque el pastor les dijo que el Señor iba a venir, que el profeta fulano de tal ser. Hermanos, por favor, atentos. Y si creemos que el Señor puede regresar en cualquier momento, pongámonos las pilas. Ya estudiamos los dones. Si Él viene en cualquier momento, que nos encuentre trabajando. Entonces, lo que quiero que hagamos es que para el próximo jueves tengamos un taller que de aquí al jueves yo le voy a poner unas preguntas ahí en el WhatsApp, en el grupo,
para que usted pueda evaluar, considerar cuáles son sus dones y que conversemos un ratico el jueves acerca de cómo podemos poner en práctica nuestros dones. Eso es lo que quiero decirle a la iglesia. Si usted me está escuchando y no sabe si se irá en el rapto, ¿qué está esperando? Ponga su confianza en Cristo. Entréguele su vida. Reconozca que es un pecador perdido camino al infierno y que solo la sangre de Cristo puede darle limpieza y perdón de pecados, que solo con su confianza en Cristo podrá ver el reino de los cielos y ser arrebatado antes de que venga el día terrible de la tribulación que se avecina sobre esta tierra. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra no nos lleva a confusiones, Señor. Oramos que nos guardes como iglesia de ser engañados por falsos maestros, no importa cómo se llame o cuánta tradición o cuántos años hace que los escuchemos. Si están dando tiempo, mes o fecha para tu venida, Señor, entendemos que son falsos maestros, Señor. Oramos que nos ayudes a discernir estas cosas. Oramos que como iglesia que entiende que el rapto puede ser en cualquier momento, Señor, debido a la inminencia del rapto, Señor, que seamos una iglesia diligente, que usa sus dones, que contribuya al crecimiento del cuerpo, a la madurez, que está ejercitando sus dones para tu gloria y para que la iglesia sea todo lo que tú quieres que la iglesia sea. Y oramos por aquellos que no te conocen, Señor, ten misericordia. Ilumina esta verdad en sus mentes y que puedan pasar de muerte a vida, que puedan escapar de la tribulación que viene sobre la tierra, pero más aún que puedan escapar del infierno eterno que aguarda por aquellos que rechazan a Cristo y su obra. Te damos gracias en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.